dice llama. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor, nuestra esperanza eres tú. Gracias, Padre. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ciertamente, mi hermano, desde el norte hasta el sur, el este y el oeste, estamos viendo la mano poderosa de nuestro Dios protegiendo a la iglesia. Cristo viene y a todos y cada uno de sus hijos. Tú que estás en sintonía de Visión Celestial, tú estás viendo la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor, muchas gracias. Desde el norte hasta el sur, mi hermana, mi hermano, el Todopoderoso está aquí. Dios bendiga ministerios de alabanza. El Señor los siga usando, los siga ungiendo para que nos lleven a la misma presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que pueden tomar sus lugares. Aleluya. Siempre decimos, ¿verdad?, que se miran hermosos, y pueden decir, bueno, ¿y cómo nos miramos hermosos si tenemos las máscaras? Y saben, yo le decía al Señor, Señor, nos miramos hermosos porque así nos mira Él, mi hermana, mi hermano. Así te mira Él, porque obedeciste y estás aquí en la casa del Señor para adorarlo y para exaltarlo. Así que en esta mañana el Todopoderoso te dice que eres muy amado, eres muy amada. Solamente sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. No temas, mi hermano, mi hermana, porque el Todopoderoso está, como Él dice su palabra, como poderoso gigante, guardándote, protegiéndote a ti y a toda tu casa. Y así que vamos a pasar algo bien hermoso. El anticristo, de lo cual estaré hablando yo hoy, una vez más, una extensión de la semana pasada, para conocer un poco mejor de dónde proviene. Sé que esta información
ayuda quizás un 30% a la iglesia, pero un 70% debiera de ayudar a los que quieren quedarse aquí después del rapto. Si se encuentra uno aquí o a través de los medios de comunicación sintonizando esta enseñanza, y si usted quiere quedarse, le conviene escuchar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque le va a dar con claridad información cómo será este personaje, de dónde vendrá, etcétera, etcétera. Y esto ayudará a las personas que se quieran quedar acá. ¿Cuántos aquí en la iglesia lo quieren hacer? Muy bien. Así que lo único que va a estar ayudándolos es para conocer lo cerca que estamos ya del retorno de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo, la Biblia lo describe con bastante detalle. Será el líder máximo que el mundo producirá en toda la historia de la humanidad. El líder máximo de todos los líderes que la historia nos menciona, de los que se han levantado y aún pueden levantarse en los próximos años. Ahora, este líder estará reinando hasta que retorne Jesús. Estoy hablando de la segunda venida, no del rapto, que hay una separación de 7 años, como lo hemos estado tratando de informar. Este líder estará en poder, en autoridad, hasta que venga Jesucristo y lo remueva. ¿Y lo remueva para qué? Para reordenar las cosas que ya están bastante desorganizadas. Si usted ve la Biblia desde el principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, cuando Dios restaura la tierra de otra catástrofe que la Biblia nos explica poco, nos dice así que la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para reordenar las cosas. La tierra ha llegado a un tiempo de desorden espiritual, moral muy extenso, pero el Espíritu de Dios sigue operando de la misma manera. Anda por la faz de la tierra para reordenar las cosas. Y la culminación será cuando el Señor mismo se encargue de quitar a este personaje, que será el líder último máximo que la tierra producirá en este mundo. Amén. Al final de esta enseñanza, algunos de ustedes van a comprender un poco mejor la señal final que la iglesia, creo yo, por la interpretación, vamos a poder experimentar o ver. Y esto nos informará exactamente que el retorno de Jesús, el rapto de la iglesia, más bien dicho, está a las puertas, al final de la enseñanza. Y se lo voy a decir con la Biblia. Tristemente no podré hablar de mucha Biblia porque nos llevaría el resto del día aquí. Yo sé que muchos de ustedes pues quieren ir a disfrutar con su familia de los alimentos que Dios les provee. El profeta Daniel nos habla mucho de este hombre, tanto que se asimila mucho a las cartas de Juan, discípulo amado, y el libro de Apocalipsis, que son de su misma inspiración por la orden del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar un poco de las prácticas, de dónde viene este personaje, para que los que quieran quedarse tengan un conocimiento pleno de quién será este ser. Número 1, será un descendiente de la tribu de Judá. ¿Okay? Será un descendiente de la tribu de Judá, la Biblia lo explica. Número 2, su práctica principal, y no se sienta mal si algunos tienen esas tendencias que por los sentimientos humanos quieren inclinarse a ellas, y a veces son afectados, si alguien nos está mirando a través de televisión, por las expresiones que a veces los ministros tenemos que decir, ya que la Biblia lo ordena. La práctica número 1 de este ser, de este hombre, el hijo de pecado, el hombre de perdición, será uno homosexual, abiertamente. De manera que los que quieran quedarse lo van a poder ver con mucha claridad. Será su práctica número 1. Número 3, él se proclamará como Dios, sobre el Dios de los cielos, y sobre todos los que se llamen dioses en la tierra, que la gente tiene muchos. Hay naciones que su número de dioses está por arriba de los cerca de 500,000. Algunos hasta las mismas ratas las consideran dioses. No se diga de las vacas y otros, ¿verdad? Bueno, de manera que él se va a proclamar no solamente sobre los dioses insignificantes de ciertos grupos, sino sobre el Dios de los cielos. Esta será una de sus prácticas. Este hombre crecerá en una de las universidades más sobresalientes de Europa. La Biblia nos enseña de dónde proviene.
posiblemente sean de una de las universidades de Estados Unidos, porque Estados Unidos es la extensión de Europa del imperio greco-romano, que la Biblia lo describe con mucho detalle. De manera que lo que estoy informándole está en las escrituras, pero tiene uno que interpretarlo en la forma que la misma Biblia lo describe. Número 5, será lo máximo que la academia producirá en sus cuestiones de estudios. Será un hombre conocedor de varias lenguas. Será un hombre con una capacidad sobre el sistema religioso y político, que logrará dominar esas áreas en la forma máxima que el ser humano puede lograrlo. Será un hombre muy capaz en el sistema económico. La Biblia lo enseña, con un carisma misterioso que no se ha visto en toda la historia de la humanidad. De manera que estos son atributos o capacidades que este hombre pondrá en práctica. ¿Por qué? Porque atrás de él existe el enemigo de la humanidad llamado Satanás, ¿sí? Que lo capacitará para hacer lo máximo. Por eso la Biblia dice: cuando la culminación de los gentiles o lo máximo de los gentiles llegue a su plenitud, entonces serán destruidos. Número 6, será uno de los cumplimientos o de las prácticas de 2 de sus antepasados, y en parte en algunas ocasiones de los 3 de sus antepasados de la misma tribu de Judá. Para nosotros cristianos es muy fácil entenderlo, conocerlo, porque la Biblia lo dice. Para el resto del mundo que no conoce Biblia, pues totalmente está a oscuras. Pero este hombre seguirá el patrón de algunos de los corredores, o él mismo tomará la representación de estos personajes del Antiguo Testamento. Número 1, representará o practicará las mismas cosas que Absalón, tercero de David, hijo de David, y de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. Este hombre será el tipo paralelo a Absalón. Absalón se rebeló contra la autoridad de su padre David, representante de Dios en la tierra. De manera que este hombre tendrá esa capacidad. Absalón absorbió o jaló al pueblo de Israel a seguirlo. Se los ganó con unas capacidades y con un carisma sobrenatural. Era un hombre elegante. La Biblia lo describe como el hombre más bien parecido de la nación. Estos atributos también los tendrá el anticristo, ¿sí? Y se rebelará en contra de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, y otro personaje que imitará, no lo imitará, realmente el espíritu que hubo en ellos también estará en él. Será que es muy similar a su antepasado Judas Iscariote. Judas Iscariote, hijo de Jacob y de Sífora. Este hombre fue el que se rebeló en contra del Mesías. Judas mismo también de la descendencia de Judá. Este hombre también se rebeló en contra de la autoridad y de la ley de su maestro. Cada uno de sus antepasados se revelará o manifiesta el mismo espíritu del anticristo. El tercero, al cual quedará asemejarse, es increíble, pero será también a nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Y algunas de las cosas de nuestro Señor Jesucristo son paralelas al que el mismo anticristo, ¿verdad?, practicará él mismo. Ahora, varias cosas en estos personajes existen, que en este caso es Absalón, Judas, Jesucristo, y viene un tercero, un cuarto más bien dicho, Alejandro el Magno. Estuve estudiando yo con respecto de qué descendencia venía este hombre. Algunos asimilan o asumen, no muchos de los estudiosos de la historia, que viene de la tribu de Judá, a pesar de ser hijo de Filipos, rey de Grecia en esos tiempos. Pero este hombre también tiene muchas similitudes a las que el anticristo practicará, para que los que quieran quedarse sepan exactamente quién es ese personaje. Ahora, la tradición nos enseña, o más bien la Biblia, todos ellos murieron y tuvieron un final muy similar. El Absalón, encontramos que Absalón, cuando iba huyendo después de la batalla en contra de David,
llega la batalla recia y se echa a huir. Y el hombre va montando un mulo, estaría leyendo el pasaje, y en el proceso de su carrera, de su huida, pasa por debajo de un árbol y se enreda de su pelo y queda colgando del árbol. Ahí vieron las flechas y lo atravesaron y allí murió el hombre. El segundo personaje que estará imitando el anticristo o practicando lo mismo que él es Judas Iscariote. Y la Biblia nos enseña que este hombre, después de sentirse compungido por lo que había hecho, ya que su propósito principal era hacer que Cristo se volcase en contra del gobierno romano, fue y se colgó también de un árbol. De manera que de las ramas de un árbol estaban cayendo los corredores antes del anticristo. Aunque no lo quieramos creer, nuestro mismo Señor Jesucristo, la Biblia lo menciona en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 9, Gálatas capítulo 3 verso 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero o queda bajo la maldición. De manera que Cristo fue colgado también de las ramas de un árbol, en este caso una cruz, como lo fue también Absalón. Voy a leer los versículos anteriores de Absalón y de Judas. Segunda de Samuel 18:9. Cuando Absalón se enfrentó a los hombres de David, iba montando en una mula. De repente, al pasar por debajo de un gran árbol, se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando mientras que la mula seguía corriendo. Judas, Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y claro, el de Gálatas que ya leímos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todos los que son colgados en un madero. ¿Por qué es interesante este asunto? Porque si usted lee la historia de la Biblia, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, acontece algo inaudito, algo inesperado. Isaac le estaba mencionando: aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Abraham contesta, responde: por la revelación del Espíritu de Dios, Dios se encargará o Dios se proveerá de sacrificio. Y dice la historia bíblica que después que el ángel de Dios le dijo: no le toques, no le hagas daño a tu hijo, porque he aquí el sacrificio, dice: volteando Abraham a sus espaldas, miró a un carnero agarrado por los cuernos en un zarzal, en las ramas de un árbol. ¿Qué significativo es este? Que el pecado, simbolismo de un zarzal o de las ramas, escúcheme, las ramas en la Biblia son representación del retoño de la tribu de Isaí. De manera que las ramas juegan un papel muy importante en la Biblia. Y fueron las ramas de un árbol que juzgaron a Absalón, que juzgaron a Judas Iscariote, que juzgaron a Jesús. Absalón y Judas murieron por su pecado, mientras Jesús murió por el nuestro. Amén. Bendiga a nuestro Dios si lo siente en su espíritu. Ahora, nos encontramos nosotros que en la muerte de estos tres antepasados, y posiblemente el cuarto, si algunos están en lo cierto de que Alejandro el Magno, y que juega un papel muy importante en la historia y en la Biblia con respecto de la interpretación, todos ellos murieron. Escúcheme, es casi imposible ponerlos de esa manera con tantos paralelos, pero los cuatro murieron a la edad de 33 años. ¿No es algo inaudito que Absalón, Judas, Jesús y Alejandro hayan muerto a la edad de 33 años y algo y meses? Déjeme decirle, para que conozca usted la historia bíblica, según la ley de Dios, no se le permitía a un guerrero israelita ser soldado de los escuadrones del ejército hasta la edad de 20 años. No podía ser soldado de Israel hasta que no cumpliese 20 años. Pero hay algo muy interesante.
no se le permitía a un hombre de Israel llegar a la autoridad de ministro, de sacerdote, hasta que no cumpliese 30 años. Y cuando Jesucristo empieza su ministerio, la Biblia dice, y según se creía tenía 30 años Jesús cuando inició su ministerio. Esto era bíblico, era ordenado por Dios mismo, que era la edad en la cual se podía ejercer el oficio de parte de nuestro Dios. Ahora, los 4 mueren a la edad de 33 años y unos meses. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia con respecto de las cosas por venir. Otra cosa, los 4 nombres son importantísimos en la liturgia judía. Ejemplo, Absalón, diga usted conmigo, Absalón. ¿Alguien sabe lo que significa Absalón? Usted conoce a Pablo cuando dice, por lo cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. Abba significa padre. Salón viene de la expresión shalom, que significa padre de paz. Si usted me preguntase, yo le daría cómo se va a llamar el anticristo. Va a tomar uno de estos 4 nombres. Así que es muy sencillo para los que quieran quedarse conocer quién será esta persona. Si no toma el nombre de Absalón, entonces tomará posiblemente, lo cual yo no lo creo, pero tomará el nombre de Judas. ¿Qué significa Judas? Judas viene de la expresión jubileo, que significa alabanza a Dios. De manera que el nombre de Judas es muy común entre el pueblo judío. La alabanza a Dios. Recuerde cuando iba a pelear en los libros de los jueces después de la muerte de Josué, la Biblia nos dice que vino el pueblo y se presentó delante de Dios y le preguntaron, ¿quién irá a pelear contra los filisteos? La respuesta de Dios, el Espíritu de Dios le dijo al profeta, diles que suba a Judá. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su pueblo la herramienta perfecta para destruir a todos los enemigos. ¿Cuál es? La alabanza. La alabanza. Por eso es que cuando usted y yo estamos aquí y empieza la alabanza, no le demos poca importancia, porque es la herramienta que Dios nos ha dado para destruir a todos nuestros enemigos. La alabanza. Y no digamos que no sabemos cantar, porque yo he escuchado criaturas que cantan horrible y las ha hecho Dios. No estoy hablando de la gente, estoy hablando de las ranas. A veces hasta asustan, y Dios les dio ese don de hacerlo de esa manera. Amén. De manera que si Dios ha creado animales aún que lo alaben, dice la Escritura que aún los árboles elevan palmadas de alegría cuando pasa el pueblo de Dios delante de ellos. Amén. Así que Judas, posiblemente el nombre que yo asumo que va a tomar es el nombre de Yeshua o Jesúa, que viene de la expresión Yahweh, que significa Dios quien salva. De manera que es la que yo asumo que tomará el nombre del anticristo para conectar mejor con el pueblo de Israel. A algunos parece extraño el nombre, porque nosotros estamos acostumbrados a entender que Yeshua significa Jesús, que tiene el valor de Jesús, que significa es el que salva o el salvador de su pueblo. Realmente el nombre Yeshua o Jesúa en nuestro idioma es muy común en Israel, como también lo es Jacob, Judas. Son nombres muy comunes, como en español diríamos Juan, José y otros más. ¿Sí? Son nombres muy comunes. Ahora, es el nombre que yo le daría el 90% de las probabilidades que él tome para presentarse delante de la humanidad. El cuarto será, Yeshua significa el que salva, como lo he mencionado, Alejandro. No creo que tome ese nombre, pero Alejandro significa auxiliador de los hombres, el que auxilia a la humanidad. De manera que tiene muchas características en lo que el anticristo tratará de transmitir a la humanidad cuando tome el cetro. Ahora, número 7, tendrá la misma edad, como ya lo mencioné, de Absalón, Judas, Jesús y Alejandro en el día de su muerte. Vamos a ver cómo nos lo explica Daniel con detalle, con representación de lo que está por venir.
que ya aconteció una vez y va a acontecer otra vez. Ya estamos involucrados en el asunto, lo creo yo de todo corazón, conforme la interpretación que encuentro en la Biblia. Daniel capítulo 11 versículo 37 dice así: del Dios de sus padres no hará caso. ¿A qué padre se refería? Cuando la Biblia habla de los padres, ¿a quién cree que se refería la Biblia? Abraham, Isaac y Jacob. Siempre que usted escucha esa expresión del Dios de sus padres o los padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Digan conmigo: Abraham, Isaac y Jacob. Lo que primero manifestará este hombre, no pondrá atención al Dios del cielo, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Número 2, ni el del amor de las mujeres. Increíble que la Biblia lo pone en su segunda posición. El amor de las mujeres, lo que significa es que será un hombre que no tiene interés por las mujeres. Su inclinación es ser homosexual. De manera que ya la Biblia nos describe dos prácticas o dos posiciones de este hombre. Tercero, ni respetará a Dios alguno, ni los dioses de el Dios de los cristianos, ni los dioses de los paganos. A ninguno le pondrá atención. Ahora, lo último que dice ese versículo: porque sobre todo se engrandecerá. Dos de las prácticas de sus antepasados, de Absalón, de Judas y de Alejandro, no de Jesús, dos de las prácticas que tenían estos hombres, que eran apasionados intensamente del poder y del dinero. Cosa que no es muy extraña para todos los humanos, porque a todos los humanos nos encanta, a unos más que a otros, el poder y el dinero. Es lo que absorbe la mentalidad de los seres humanos. Alguien muy grande en la política dijo estas expresiones: dos cosas he podido entender en la vida: que el ser humano puede salir adelante en contra de toda adversidad y dominar esas adversidades, pero lo que nunca puede dominar es el poder. ¿Por qué? Porque el poder termina dominando al mundo si éste no estará bien abrazado del descendiente de Isaí, llamado Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Cuántos lo bendicen? Ahora vamos a hablar de lo que Daniel expresa con respecto de las potencias que reinarán en la tierra. Son 4, y esas potencias entraron en una pausa, vuelven a revivir, lo cual yo creo que estamos ya en medio del asunto. Daniel capítulo 7 versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mis visiones de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Vientos, y entienda la interpretación bíblica, cuando Dios se refiere a vientos, la expresión que viene de ruja significa espíritus. Mar, si usted lo ve en la Biblia, le va a encontrar muchas expresiones similares con cantidad de gente. Cuando Dios habla del mar, también está hablando a la gente. Cuando hay multitudes, le expresa de esa manera. Dice que visión de noche, y he aquí que los 4 vientos, así que de los 4 espíritus, combatían en el gran mar, en la gran multitud. Dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la multitud o subían del mar. ¿Sí? De manera que estas 4 bestias son las que van a regir la humanidad hasta que Jesucristo reine. Versículo 4 de Daniel 7. La primera era como un león. Sé que es un poco complejo y un poco a veces extenso el tratar de explicarlo, principalmente en una enseñanza, en un sermón de domingo. Dice: la primera era como un león, y tenía alas de águila. Quiero que entienda las expresiones bíblicas. Cuando la Biblia dice cómo, no significa que era así. Como usted recuerda, cuando Jesús salió del agua después de ser bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él como en forma de paloma. No significa que era una paloma, es el Espíritu Santo que viene como en forma de paloma descendiendo sobre Jesús. Cuando la Biblia usa la expresión como, significa similar a. Ahora, dice como león, y tenía las alas del águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. En ningún momento la Biblia de estos 4 poderes dice que estos murieron o dejaron de existir. No, porque no está hablando del vehículo, que en este caso era un hombre, y lo será un hombre en cada uno de los 4, pero es del ángel, del principado atrás del asunto. Cuando Dios se refiere bestia, no está hablando del físico humano que lo está cargando, sino del ángel caído que lo manipula. Amén. Muy bien. Dice 4 veces grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. Versículo 4, perdón. Dice el 5: y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Las costillas están reflejando a 3 potencias caídas anteriores, que si usted mira la historia se refiere a la Siria, a Canaán y a Egipto. Entonces siempre todo esto está hablando alrededor de Israel. Israel es el centro, pero en este caso está hablando de las potencias que están siendo dominadas. Después estaré explicando a quién se refiere. Algunos de ustedes ya lo saben cuando Daniel está hablando del oso. Ahora, versículo 6: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Esta es la clave para nosotros como iglesia, la tercera. Dice: miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. 4 cabezas está hablando de las 4 potencias. Quiere decir que todos los demonios o los ángeles caídos que equiparon a Babilonia, a los medos y persas, Grecia, que es el clave, y también a Roma, estos espíritus o ángeles caídos, y yo llamo principados, estarán en el anticristo. Será equipado con los 4 ángeles principados más poderosos que se rebelaron contra Dios. Lo van a equipar a él. Satanás escoge lo máximo de su armamento o de su ejército para ir en contra del pequeño pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, versículo 7: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí? Ahora, nosotros comprendemos por la Biblia, la que ella misma lo describe. Vamos a hablar quién eran estas bestias, que tienen muy similar a la estatua. Es muy parecido, que Daniel también miró o le fue revelado en el capítulo 5 de su libro. La número 1, Babilonia, es el rey Nabucodonosor, el que va adelante, el que es equipado por uno de estos ángeles caídos. En la estatua se le conoce como la cabeza de oro, de esa estatua de 66 pies de altura, que representó a los reinos humanos, a lo máximo que la humanidad produce. Nabucodonosor es el reino número 1 con el cual empieza la humanidad, la historia, a desenvolverse con respecto del pueblo de Israel. De manera que cuando hablamos de el león, es lo mismo que hablar de la cabeza de oro de la estatua. Son paralelas la una de la otra. Número 2. Después viene la segunda, que es el oso, que está representando por el rey Ciro. El oso, donde dice la Biblia que estaba más de un hombro, se ladeaba más hacia un lado y el otro era más alto, hablando del reinado de los persas y los medos. Los persas fueron más débiles que los medos. Perdón, los medos fueron más débiles que los persas, lo dije al revés. Los persas fueron los que tomaron más autoridad bajo los dominios de Ciro y después de todos los reyes que vinieron adelante. Número 3, el leopardo. El leopardo es el tipo, la Biblia lo escribe, Daniel lo detalla claramente, representa al reinado de Alejandro el Magno, el reinado Grecia. Este hombre tenía 4 alas, diferente al león. Cada uno de ellos se identifica por su velocidad de conquista. Nabucodonosor tiene 2 alas, conquistó en forma vertiginosa los reinos de esos tiempos, pero Alejandro lo sobrepasa.
El reino medo y persa lo que tenía era fuerza, por eso son representados por este oso. Y el cuarto viene siendo la bestia espantosa y terrible, que representa el gobierno romano, el imperio romano, que estaba en poder, en existencia cuando Cristo pisó la tierra. Estos son los 4 imperios que ya pasaron, ya existieron y van a volver a repetirse. Aquí es donde entra la idea. La palabra de Dios profética es el testigo de la fidelidad de Dios. Escúcheme, la palabra profética cumplida es la fidelidad a la veracidad de Dios. De manera que todo lo que la Biblia nos enseña en forma profética, todo tiene un cumplimiento. Como alguien decía por allá, en nuestra tierra no hay enfermedad que dure 100 años, ni fecha que no se cumpla. Las fechas establecidas por Dios tienen cumplimiento, se van a cumplir, y todas al tiempo exacto de Dios. De manera, por 2 de Corintios lo dice Cristo, lo dice Deuteronomios y otros escritos. Nos dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 1: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Quiero mencionar con esto que toda profecía tiene 2 mínimo hasta 3 cumplimientos. Estas 4 bestias que ya les hablé son bestias que se levantan en los últimos años. Aquí está la transición. El reinado babilónico se le conoce como el reinado de oro. Este reinado para nuestros tiempos, ¿cómo lo podemos discernir? Ya que estamos llegando a los últimos tiempos. La Biblia nos dice en el libro de Daniel: este es el último tiempo. El último tiempo no está refiriéndose a un siglo, se está refiriendo al último de los 3 tiempos que ya hemos hablado con detalle en las semanas pasadas, que tiene que ver con inocencia, ley y gracia, por decirlo de una forma más entendible para el cristianismo, que está hablando de los tiempos antes de la ley, después en los tiempos de Moisés y al final de los tiempos de Cristo para acá. De manera que estamos viviendo el último tiempo como la Biblia lo describe, y todo cumplimiento tiene que tener en sus profecías que se repitan mínimo 2 para poder ser un testigo fiel de la veracidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Bendígalo, porque vamos a entrar a lo que nos concierne a nosotros. Lo que yo le digo aquí compacto, yo lo he estudiado bastante, de manera que podría decirle mucho, pero yo también sé que se me dormirían aquí. Cuando Israel subió de la tierra de Egipto y se estableció en la tierra de Canaán, dominó los ejércitos de Canaán. El número 1, los filisteos, que sobresalían y están en la historia bíblica muy continuo. Cuando Israel asume la posición en la tierra de Canaán, el siguiente reino que vino a dominarlo fue Babilonia. Babilonia viene y lo domina, y allí prosiguen los otros reinos. La semana pasada yo mencioné, cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, iniciamos con la restauración del pueblo de Israel, una profecía que se cumplió después de 1900 años, donde el pueblo de Israel, recuerde la historia, que en los tiempos del general Tito, general de Roma, cuando vino a destruir al pueblo de Israel, que fue unos cerca de 30 años y algo después de la resurrección de Jesucristo. Dice la historia bíblica, como vino este hombre, este general, para destruir a todos los judíos que se habían rebelado, tanto que cuando llegó y descendió en las orillas o en las riberas del mar Mediterráneo, en la tierra de Belén o la tierra de Canaán, empezaron a tomar posición de los ejércitos cercanos que había de Israel, que se habían rebelado. Y dice la historia que tomaron aproximadamente 1 millón de judíos desde las riberas del mar Mediterráneo a la ciudad de Israel, el pueblo o la ciudad de David. Se contaron alrededor de 1 millón de personas crucificados en cruces.
A causa de esta carnicería humana, el pueblo de Israel ya había iniciado con todos los creyentes. Para cuando esto acontece, la historia nos dice que de los cristianos, de la nueva secta como se le llamaba, de los nazarenos, todos los convertidos a Cristo habían salido rumbo a la tierra de Antioquía, porque ya el Espíritu de Dios les había revelado que venía este hombre a destruir a Israel. Así inicia el retorno de Israel cuando viene de Alemania. La Biblia nos enseña, después de la carnicería que ya conocemos, de la mortandad que hubo allá en los años 47 de nuestro tiempo, 1947, cuando Israel logra salir libre de Alemania después de tanta mortandad. Y el día 14, yo dije la semana pasada, el día 7, lo miré y me di cuenta que había cometido un error. Es el día 14 del mes de mayo de 1948. David Ben Gurión, líder de Israel, proclamó a Israel como un estado independiente, un estado libre, y se establece una vez más en la tierra que por 1900 años había sido una desolación. La tierra había sido cubierta por las arenas de los desiertos, tanto que se estableció una orden y una práctica y una tradición en Israel, que toda persona judía, de la descendencia de los judíos, o toda persona gentil, cuando pusiere pie en Israel, una de las recomendaciones, si están mucha gente allí, le venderán un árbol para que lo plante en la tierra de Israel. Dice la escritura, o dice la historia más bien dicho, que los árboles que existían cuando el pueblo de Israel regresó de Alemania estaban entre los 1000 árboles, que hasta un niño de primer año los podía contar. Y la Biblia nos describe de esta manera. Pero dice también la Biblia que cuando el pueblo regresara de las naciones, entonces se encargaría la tierra de Israel a florecer y volvería a ser un jardín de la tierra. Y ahorita, déselo fuerte a nuestro Dios. Ahorita en este tiempo, en el Valle del Megido, el Valle de la Decisión, donde una de las guerras más preeminentes de aquellos tiempos, con Josías, Josafat y otros muchos, que se le conoce la tierra del Armagedón, es una de las tierras más fértiles de la faz de la tierra, que produce frutos para casi toda Europa. De Israel salieron agricultores o ingenieros agrícolas, agrónomos, para ayudar a principalmente países latinos por toda la faz de la tierra. Ha producido ingenieros agrónomos que saben cómo trabajar la tierra como ninguna otra nación en la faz de la tierra. Y esto es en el cumplimiento de las profecías de Isaías, que nos dice que la tierra volvería a ser un jardín delante de Jehová. De manera que tuvieron que hacer a un lado las tierras, los tumultos de arena que el desierto había lanzado contra ella a través de los siglos y milenios, y ahora los han quitado para plantar árboles. Y usted, si llega a ir a la tierra de Israel, una de las recomendaciones de la tradición, cada día va menguando más, pero es de que usted plante un árbol. Tiene que pagar el árbol y tiene que pagarle a quien se lo plante. Así que tranquilo, no está muy complicado. Ahora, ¿qué pasa? El 14 del mes de mayo viene Israel por David Ben Gurión, se declara estado independiente, y ahora Israel se establece como ya una vez lo había hecho en el tiempo antiguo, cuando volvió de Egipto. Lo primero que tuvo que hacer es lo mismo que Israel hizo, es una profecía repetible. Lo primero que hizo es dominar a los países presentes en la tierra, como lo hizo Israel en los tiempos de antaño, cuando dominó a los cananeos. Viene y se establece en la pequeña población de Israel y empieza a dominar a los países que ya no eran filisteos como antes, ahora son palestinos. Israel se convierte en el señor de la región para este momento. ¿Y qué acontece unos años atrás? No hace mucho de este acontecimiento. Cuando Israel se establece, acontece que viene
la antigua Babilonia. Recuerde que con aquellos tiempos vino Babilonia con el rey Nabucodonosor. En el año 1993 se levanta un hombre que se proclamó ser el antiguo Nabucodonosor, llamado ¿qué? Saddam Hussein, descendiente de Nabucodonosor según la historia. Y desde el año 1993 empezó su ataque contra Kuwait y contra Israel con los misiles que empezó a lanzar. Y por 2 años sostuvo la guerra, hasta que en el año 2006 es encarcelado, encontrado en una cueva donde salió como un ermitaño para ser llevado preso, y termina su reinado. Algunos asimilan que la forma y el parecido de Saddam Hussein, cuando salió sin haberse bañado por tiempo, con un pelo muy largo, barba muy larga, tenía una similitud a lo que le había acontecido al rey Nabucodonosor cuando se proclamó ser un dios. Y Dios lo llevó por 1 año al desierto, donde le crecieron las uñas como a las águilas y perdió el sentido. Esto es el paralelo de la historia bíblica. ¿Qué acontece después del rey de Babilonia, Nabucodonosor? Lo cual se está repitiendo. Viene el imperio medo-persa. Y esto es clave, porque el imperio medo-persa, les mencionaba que al final les explicaría un poco este asunto, es el imperio que estaba en eminencia cuando Alejandro, el tercer reinado, viene y toma a los medos y persas. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 13, vea el versículo 1 y 2, dice así: me paré sobre las arenas de la mar y vi subir de la mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y su cabeza, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo. Cuando usted lee el libro de Daniel, el leopardo es la tipificación de Alejandro el Magno o el Grande. Ahora dice así: y sus pies como de oso. Ponga atención. Tiene todas las similitudes de los poderes antiguos. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, Grecia, sus pies como de oso, medos persas, su boca como león, Babilonia, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Apocalipsis capítulo 3, si usted estudia en forma, vamos a decir, más intensa, se da cuenta por la cronología que desde el capítulo 4 versículo 1, donde la Biblia dice a la iglesia sube acá, transcurren 3 años y medio para que se presente el anticristo, donde rompe el pacto que hizo con Israel por 7 años. A los 3 años y medio lo rompen. Para cuando el anticristo aparece en este versículo, la iglesia ya tiene 3 años y medio allá disfrutando de la cena del Cordero. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Usted vio la caída de la moderna Babilonia a Irak al mando de Saddam Hussein. ¿Sabe que este hombre, se nos dice de que aún los toilets, las puertas eran de oro puro? Usted imagínese. Nosotros andamos buscando cuando compramos un toilet para establecerlo en los restrooms, en los baños, lo más económico que podamos encontrar. Lo bueno es que nos los hacen de porcelana, son muy limpios esas cosas, ¿verdad? Muy difíciles de ensuciarse. Pero él los tenía de oro. Todo esto está pasando, pueblo de Dios. No es tiempo de que te duermas, como dice la humanidad por ahí en sus dichos, en sus refranes. No te duermas en los laureles. Es tiempo de que velemos y estemos de pie. La trompeta del Señor está para sonar. Yo sé que faltan unos años, según mi interpretación,
Y de que esté equivocado, las posibilidades existen muy altas. Algunos se preguntan por qué Pablo se equivocó tanto. Porque lo que Pablo estaba experimentando era la repetición de estos tiempos. Era la repetición de lo mismo que había acontecido, y Pablo lo estaba experimentando. Era el segundo testigo. Nosotros vamos a experimentar el tercer testigo. Porque en boca de dos testigos, dice la Biblia, se establece todo asunto. Todo asunto. Así que esto que está aconteciendo nos debe de ayudar, o nos debe, como humanamente se dice, levantar las antenitas. Estamos a punto de pasar al otro lado. Y los reinos de la tierra, ya es tiempo que abran los ojos y puedan ver en la pared las expresiones dichas por Dios: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa: tu reino ha sido tomado de ti porque se encontró falso, la pesa no alcanzó y está para ser destruido. Diga usted conmigo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estamos aprendiendo hebreo. No, la podemos repetir ahorita, al rato se nos olvida. Es que no tenemos el idioma. Lo que sí conocemos, iglesia, es que estamos a las puertas del retorno de Jesús. Esto es lo que está aconteciendo en los últimos días. Déselo fuerte a nuestro Dios y le invito a que se ponga de pie. Gracias por escucharme. Mientras se pone de pie, medite un poco y piénselo. Se ha venido diciendo por décadas. Usted lo ha experimentado por décadas. Usted que ya tiene tiempo en el cristianismo, de la venida de Jesús. ¿Será posible que esto acontezca a nuestra generación? Las probabilidades son muy altas, muy altas. Podremos errarle, sí. No estamos profetizando, nadie lo está haciendo. Pero las señales, los tiempos, los acontecimientos que la Biblia nos describe, todos están armando en una forma perfecta para el retorno de Jesús. Yo no sé cómo iremos a sentirlo. Cuando suene la trompeta y seamos arrebatados, yo no sé si iremos a sentir esa emoción. Hay unos elevadores. Cuando yo he ido aquí a Houston, a las torres más altas, que es el Chase Tower y el Wells Fargo, tenemos las antenas arriba. Hay unos que se les llaman para el trabajo, para los trabajadores. Hay elevadores. Las dos tienen esa clase misma de elevadores para los trabajadores que van a trabajar en el building, que van directos desde abajo hasta arriba, no tienen pare. Y esos elevadores no son como los normales que usted está acostumbrado. Si alguno le ha ido a ellos, cuando usted pucha el botón y se lanza hacia arriba, olvídese. La forma en que lo jala para arriba, casi uno, si no tiene mucha fuerza en los pies, a veces uno se va hacia abajo. Y un sentir en el estómago. No, qué palomas, parecen cuervos los que se mueven ahí. Siente bien feo. Como cuando sube al avión, ¿verdad? ¿Cómo irá a ser el rapto de la iglesia? No creo que nos vaya a afectar. No creo que vayamos a sentir eso. ¿Por qué? Porque ya estaremos en cuerpos gloriosos y no nos afectará nada. Pero yo como quiera tengo la preocupación si voy a sentir eso. No me gusta. Así que prepárate, porque si todo lo que hemos estado aprendiendo y hemos estado meditando se lleva a cabo como en este caso con mucho respeto, temor y con humildad, les digo, hay tanta información que nos dice que estamos en esta transición. Y las posibilidades son muy altas que seamos, Cristo viene y las iglesias en toda la faz de la tierra, las que experimentemos ese momento tan esperado de la iglesia desde los tiempos de Pablo. Pero ahora ya estamos. Si todo el calendario está correcto, estamos a 17 años de cumplir del día de la resurrección de Cristo a nosotros. 17 años para cumplir 2000 años. Los 2000 son clave. No estoy diciendo que así sea la cosa, pero son clave. Siempre que han llegado esos 2000 años, ha habido un cambio de dispensación. Ahí cierra tus ojos. Mientras meditas
y no los quiero dejar con un tiempo muy largo. 17 años no significa que vaya a ser 17 años los que dure Jesús en venir. Puede ser muy cerca, porque nosotros podemos andar por ninguna parte en nuestros tiempos. Pero este próximo año ya empezaremos a ver o escuchar rumores de ese cambio a una era diferente. Padre, en el nombre de Jesús, nos encontramos aquí en tu casa, Señor, meditando en tu palabra. Y nuestro anhelo es hacerlo en una forma correcta, para no ser confundidos en ningún momento por nuestra mala interpretación. Nosotros nos acostumbramos a las cosas que se dan en la vida porque así nos formaste, a interpretar y vivir en los tiempos que nos han tocado, de tal manera que no parecen extraños. Algunos aquí presentes hemos experimentado cambios en nuestras vidas. Crecimos en lugares con ambientes diferentes, y aunque se nos dificulta, nos vamos acomodando, alineando a los sistemas más modernos, de tal manera que llegue el día en el cual no nos parece muy extraño. Pero sabemos, mi Dios, por tu palabra, de que estamos al umbral del retorno de Jesús. Aquí nos encontramos parte de la iglesia Cristo viene. Y anhelamos, Señor Dios, que tu cobertura, Padre, como lo has prometido, esté sobre nosotros. Que nos ayudes, mi Dios, a permanecer fieles, de pie, velando y llorando. Señor, que ninguno de los presentes y de los que nos sintonizan, Padre, por ninguna razón y ninguna oferta, se aparte de la fe. Que tengamos la oportunidad de vernos allá en la celebración de la cena del Cordero. Mientras tú estás orando con tus propias palabras y deseas pasar a este altar y darle gracias a Dios por la vida, dale gracias a Dios por las respuestas en tu vida, por las intervenciones divinas que has experimentado, por la elección que Dios ha dado a tu vida. Hazlo con toda la libertad. Dice la Escritura: acercaos a Él confiados. Confiados. Acerquémonos pues a Él para recibir socorro en el día de la angustia. Mientras el ministerio de alabanza nos ayuda con una alabanza, adoremos a nuestro Dios como pueblo, como iglesia. En mi corazón hay una canción. La humildad te llevará mucho, mucho más allá de lo previsto. Cristo lo mencionó: sé manso y humilde. Muestra tu humildad.